En el comienzo, solo tinieblas y caos. Y después, la luz y el hombre para buscar explicaciones. El hombre desde su pequeñez, interrogándose sobre el infinito. Entonces, arte, religiosidad y magia eran uno mismo. El hombre era mago, artista y religioso. Y con la magia se explicaba el mundo y también a sí mismo. Y también con el arte y la religiosidad intentaba respuestas. Luis Alberto Hernández es un artista a la usanza de esos hombres primigenios. Yo he entendido el arte como la posibilidad extraordinaria de exteriorizar unas angustias, unos miedos, unas dudas, una condición interior que encuentra en la concreción del trabajo artístico la posibilidad de trascender hacia una aspiración superior. En ese sentido, el arte se me ha mostrado como un modo, como un medio de superar lo meramente físico. El arte me ha revelado la posibilidad de aspirar a una dimensión que tiene que ver con el espíritu. En ese sentido también el arte se me asemeja a las religiones, ¿verdad? A la experiencia religiosa, desde la perspectiva que lo asume como digamos una posibilidad cierta de sacar al hombre, de elevar al hombre más allá de sí mismo. El arte y la religión se juntan en esa idea, en ese concepto, es decir, son capaces ambas manifestaciones del ser humano de elevarlo por encima de sí mismo. Así yo entiendo el arte, así yo lo concibo. Ese concepto del arte, dimensionado en lo espiritual y en lo místico, promotor de emociones religiosas, trae como consecuencia una valoración diferente de lo que es un artista. Entonces yo pienso que un artista, desde esta perspectiva, como he entendido yo el arte, es un poco un ser que es una especie de mediador entre ese plano superior y la finitud, ¿no? Las cosas normales de la existencia, una especie de medio, una especie de chamán, un ser que está allí, un mago de cualquier manera, ¿no? Yo creo que eso es un artista. La obra de Luis Alberto Hernández recoge los resultados de una fervorosa sensibilidad mística que se expresa en distintos sentidos. La recurrencia a los símbolos religiosos, la atmósfera cargada de un silencio sepulcral, el resplandor que proviene de unos trasfondos fascinantes y el brillo de exhortación contemplativa se conjugan en un mismo recuadro que responde a una inspiración metafísica, así como a un inefable ingrediente metafórico. Tales son las palabras de Víctor Guedes, reconocido crítico de arte venezolano. En Hernández, lo simbólico religioso, la exhortación contemplativa, metafísica y metáfora constituyen un concepto total, una visión globalizante del trabajo plástico. Más que la religión, yo me he planteado el problema de lo religioso. Lo religioso como una dimensión interior, como algo esencial al ser humano. Y en ese sentido mi trabajo se ha nutrido de, digamos, las múltiples manifestaciones, las múltiples expresiones religiosas del espíritu humano.
Hablar de la religión implicaría ir en función de una determinada religión. Yo me he nutrido de todos esos procesos del hombre en esa expresión religiosa, desde las culturas más primitivas hasta las llamadas religiones históricas. Entonces, mi concepto de lo religioso es total, es abarcante, no va en una sola dirección, no podríamos decir que lo puede definir el cristianismo o alguna religión oriental, no es tal vez una totalidad, ¿no? Yo lo entiendo así como una necesidad interior. Entonces, claro, yo asumo de pronto símbolos de culturas primitivas, de la religión cristiana, del mundo del esoterismo, en fin, la religiosidad tal cual yo la concibo es una dimensión interior de cada ser humano. No son cuadros o pinturas en su acepción convencional las que aquí podemos ver y debemos tratar de entender. Porque cada una de estas obras, menos que cuadros y objetos, son contentivos del instrumental secreto de un solitario, brujo, guerrero, o simplemente artista, o como queramos o quiera llamarse, que va al encuentro, en contra de él mismo quizás, de una hora y un lugar ineludibles que compartimos y entendemos crucial, terrible, fundamental. Quien así ve la obra de Hernández es Miguel von Daniel, valioso artista nacional, suerte de guerrero solitario, en quien Luis Alberto ha reconocido influencias y con quien tal vez comparta la tendencia esotérica de su obra. Juan Carlos Palenzuela, crítico de arte del diario El Nacional de Caracas, conocedor de la obra del artista, nos habla de la ubicación de Luis Alberto Hernández en el contexto de la plástica venezolana. La obra de Luis Alberto Hernández simboliza y conceptualiza ciertas manifestaciones culturales del pasado afrocaribe y específicamente del pasado cultural venezolano. En esa obra se distinguen rasgos de una cultura precolombina, de unos ritos religiosos, culturales, de simbologías propias de un intercambio cultural que se dio en esta cuenca del Caribe. Luis Alberto trabaja con elementos no figurativos, pero que es posible entender su simbología, sus idealizaciones y sus representaciones. No es común en la pintura venezolana que los pintores trabajen este tipo de temática, pero ciertamente de tanto en tanto aparecen artistas con esos intereses temáticos, con esa mirada hacia el pasado precolombino, hacia la cultura que estuvo en nuestras costas del Caribe. Esa visión que tiene Luis Alberto de ese pasado cultural es trabajada y es conceptualizada con nociones contemporáneas de lo que es el hecho plástico. Luis Alberto Hernández, oriental de Puerto La Cruz, hurga con su expresión artística los misterios del hombre. Una carga esotérica religiosa se materializa en su arte. Un arte que no olvida su experiencia infantil de provincia. Pero, claro, hay cosas fundamentales que lo marcan a uno, ¿no? Yo hablaría en este caso de todo ese proceso de la infancia y de la temprana adolescencia, cuando esas experiencias en la provincia, digamos, donde yo viví sumergido en un mundo donde había una conciencia de lo mágico que era cotidiana, que era normal.
y que es un poco lo que aparece ahora en mi trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Yo me asumo como un ser cotidiano que habita, digamos, unas instancias de la magia y que un poco intenta traducir esa experiencia en un trabajo plástico que a su vez también intenta, ¿verdad? Intenta proporcionar una visión del mundo, una visión del universo, un asumir la existencia desde esta perspectiva, que es la única que yo entiendo como posibilidad de trascendencia, que es la magia, que es lo religioso, que es ese mundo infinito de trascendencia, de relación con la totalidad, con lo absoluto. La obra de este joven artista ha tenido justos reconocimientos. En 1989 fue distinguido con el accésit al premio del Salón Municipal de Artes Visuales del Consejo Municipal del Distrito Federal. Ese mismo año sus obras fueron seleccionadas al 9º Salón Anual Municipal de Pintura, homenaje al centenario del natalicio de Armando Reverón, Museo de Arte La Rinconada, Caracas, y al 14º Salón Nacional de Arte de Aragua. Además recibió la mención honorífica de la Segunda Bienal Nacional de Arte de Guayana y fue seleccionado para el 47º Salón Arturo Michelena. En 1990 fue reconocido con el tercer premio del 10º Salón Anual Municipal de Pintura de Maracay, homenaje a Mario Abreu, y fue seleccionado al 15º Salón Nacional de Arte de Aragua. En los últimos años en la pintura en Venezuela hay un estupendo conjunto de jóvenes artistas, hombres y mujeres contemporáneos a Luis Alberto, con diferentes inquietudes, con diferentes tendencias, con distintos objetivos, pero que todos ellos en conjunto, Luis Alberto, uno de ellos, como renovadores de una tradición que ya puede exhibir Venezuela en materia de artes plásticas. Luis Alberto, recién el espectador y la crítica especializada puede empezar a distinguirlo. Es una obra que apenas se ha mostrado en algunos salones regionales y nacionales, y hasta donde yo tengo entendido solamente hay 2 exposiciones individuales, muy modestas ambas, pero en esos casos, a pesar de lo modesto, ya se distingue la presencia de Luis Alberto Hernández. Creo que es una obra, como dije antes, enmarcada dentro de una manera de ver un pasado cultural del país, pero con conceptos del presente. Es una manera de reflexionar sobre el pasado cultural. Sentimos la evocación de 3 aspectos convergentes: lo rupestre, lo atávico y lo temporal. Los signos que se cristalizan en esta propuesta son también la declaración de unas neutrales y autodescriptivas morfologías. Una de las especialidades más importantes de esta obra es que los caracteres caligráficos no se agotan en un elenco rígido, invariable o redundante. El artista emplea signos proliferados que evolucionan y se modifican en opciones inéditas y plurales. Esa pletórica diversidad no se dispersa en una anarquía visual. Tal es la lectura que de la obra de Luis Alberto hace Víctor Guedes. Allí, en esas palabras, podemos hallar las claves para la lectura de una obra de arte poco común en Venezuela. Para seguir con palabras de Guedes, es la obra de un artista que revela con intensa fuerza la ansiedad de lo metafísico y la solemnidad de algo que se vincula con un oráculo o con un altar.